¿Cómo le va? Nueva entrega, nueva jornada. No sé si lo ve a la mañana, a la tarde, a la noche, en qué momento, pero lo importante es que lo disfrute de estas charlas que nos hacen recorrer el puerto de Mar del Plata. Y no siempre pasan por los barcos, no siempre pasa por la banquina, no pasa por la actividad pesquera, actividad naval, aunque siempre se mezcla y no está mal. Pero nos queremos meter en el barrio y recordar y evocar y por qué no homenajear a gente que, algunos que no están y otros que siguen dando vueltas y nos da mucha satisfacción. Alguno dirá, bueno, pero el invitado tiene que ver con la actividad pesquera, con la investigación, sí, claro, pero no va por ahí la cosa, o pretendemos que no vaya por ahí. Alejandro Late es el director de capitanía del INIDEP, tiene sus buques a cargo, pero haceme este esfuerzo y no me lleves para el INIDEP. Y hablemos del barrio. ¿Cómo estás, Ale? Sí, dale, muy bien. Muy bien, buenas tardes, Gustavo. La verdad que un gusto, como siempre, encontrarnos. Y más con la propuesta de hoy que vamos a charlar, lo que charlamos a menudo cada vez que nos encontramos, café por medio, esta vez a compartirlo con tu público. ¿Querés decir cuántos años tenés? Sí, tengo 57. Próximo, en agosto, el 8 de agosto, a cumplir 58. Bien. Y leonino el hombre. Leonino. Bravo. No sé si bravo, pero no, es muy digo bueno, por una madre leonina. Bueno, pero no somos de realmente buena gente. ¿Dónde naciste, Ale? Yo nací acá en Mar del Plata, Clínica Colón. Ajá, Clínica Colón. ¿Existe aún? Existe aún. Y bueno, nada, nací en la Clínica Colón. Sí, pero por una circunstancia. Pero por esas circunstancias y mi vida fue toda acá en el sector del puerto. Siempre ¿Primera casa donde viviste o que tengas recuerdo? Mira, primera y única casa donde viví hasta el día que me fui, en Bermejo, entre Vértiz y Azopardo. Bermejo 1253. 1253. La vereda, la que da para el lado de Edison, digamos. La que da para el lado de Edison, y fíjate lo loco del barrio, ¿no? Enfrente, casi medio en diagonal, con Tatore Bozo. Ajá, claro. ¿No? Es verdad. Crié con Jorgito. Bueno, con Jorgito, con Alejandro, con Tito. Ajá. Con los primos en la otra cuadra. Bueno, lamentablemente perdido a Adriancito, sí, Carlitos, Vicente. Hablas de los Bozo. Los Bozo. Son todos Bozo esos. Son todos Bozo, primos hermanos. Mirá. Sí, Ale, ¿la escuela primaria dónde? Escuela primaria la hice en el Instituto Juan Gutenberg, acá en el colegio bilingüe de habla alemana. ¿Y aprendiste alemán? Siempre tuve esa duda. Los que iban ahí, ¿aprendieron algo de alemán? No, aprendí alemán y lo hablaba y lo escribía y lo leía perfectamente. Mirá. Hoy me cuesta, pero yo estimo, y siempre digo lo mismo, ¿no? Que con un par de meses en Alemania lo retomo porque es algo que no se pierde. Eran los del uniforme azul eléctrico y amarillo. Azul Francia con un vivo amarillo. Claro. Colores que bueno, que me daba un poquito cosa ponérmelo, pero por supuesto. No te puedo creer. Ahora justo. Tendrían que haber hecho 2 uniformes, no para. Tenés razón, tendríamos que haber cambiado el uniforme. ¿Secundario hiciste? ¿Dónde? Secundario, secundario me han invitado a que recorra algunos. Pero les ha pasado a algunos amigos que incluso han estado sentados ahí mismo. Arranqué acá los primeros años en el Industrial del Puerto. Ajá, 12 de octubre y Hacha, 12 de octubre y Hacha. Y después terminé en un comercial a la noche donde estaba el Arroyo, ¿te acordás? Ajá, la Media 2. La Media 2, sí, en Hipólito Yrigoyen, casi 25 de mayo, ¿no? Exacto, entre 9 de julio. Entre 9 de julio y 3 de febrero. Entre 9 de julio y 3 de febrero. Ajá, ahí estaba, claro. ¿Y era director Arroyo en ese momento? Sí. Carlos Arroyo, que fue intendente de Mar del Plata. Claro. ¿Y cómo era el viaje hasta allá? Digo, ¿ibas en colectivo? ¿Te llevaba alguien? Mirá, eventualmente podía ir en colectivo, pero generalmente iba en moto. Tenía una motito, así que me iba en moto. Teníamos el permiso, una Hondita 100. Y te digo eso porque me acuerdo de la moto, sí. Y teníamos el permiso de la dirección de poder entrar la moto dentro del colegio y dejarla ahí mientras nosotros estábamos cursando. Mira, que no había muchos que tuviesen moto en esa época. No había muchos, la verdad. ¿Y primer laburo?
Primer laburo, mira, empecé desde muy chico dándole una mano a mi viejo. Ajá. Mi viejo, bueno, idas y vueltas de la vida, terminó reinventándose a los 40 años casi y abriendo un tallercito de cerrajería. Que no solamente era cerrajero, sino como tenía un tallercito, caían todas las abuelitas del barrio. Tenía el tallercito, y lo tuvo muchísimos años, en Rondó entre 12 de octubre y Magallanes. Y ahí, si bien era un taller de cerrajería... Si había que hacer llave, había que hacerlas ahí. Había que hacerlas ahí con su socio de toda la vida, con Carlito Zarza. Pero lo importante y lo anecdótico de esto es que caían las abuelitas del barrio y le llevaban a ver si le podía revisar la lustradora. Y le llevaban a ver si le podía, le podía arreglar la plancha y le podía arreglar la aspiradora, hasta las manijas de la cacerola, ¿viste? Entonces mi viejo, por no decirles que no y por ayudar y demás, se los hacía los laburos. Así que nada. ¿Y por qué decís que se reinventó? ¿Qué hacía antes de eso? Mi viejo empezó él a los 13, 14 años, cuando terminó la escuela primaria y paralelamente estaba en una escuela técnica. Él empezó a trabajar como cadete en la ferretería Garrido. Ajá. Justo empezó a trabajar con Carlos Zarza, de la misma edad de mi viejo, el padre de Charlie, el que tiene Charlie, la cerrajería. Ahora la llave hay que llevársela a Charlie. Empezaron a trabajar juntos ahí y por el devenir de la vida, don Garrido, un señor grande, terminó asociándolos y dándoles una parte... Recordame dónde estaba, porque me suena mucho, pero no me acuerdo dónde estaba. Estaba... más o menos... Estaba ahí a mitad de cuadra de la cerrajería de Charlie, donde hoy está el restaurante. Sí, claro, en Bermejo y Figueroa Alcorta. No, Figueroa Alcorta y el Cano. Y el Cano. Bermejo y Figueroa Alcorta corren era igual. Muy grande, yo tengo algunos recuerdos. Claro, sí, me acuerdo, lo tenía muy presente el nombre. Claro, después funcionó el restaurante Amigos. Claro, de ir a ver a mi viejo con la condición de que me llevara a la Vaca Rosa a tomar la leche. Claro, a media cuadra. Uy, el otro día Quique de Rosa también. Bueno, contó y recordó lo de la Vaca Rosa. Bueno, ese era el lugar, y ese era el lugar donde tenía otro grupo de amigos, porque yo ahí, jugábamos con Quique de Rosa, con el hermano, con el primo Natalio, con Ciro, el hermano de Natalio, con los Corios de... Los Corios que tenía, que su papá reparaba, heladeras también por Figueroa Alcorta. Con Hernancito Martínez, con el hijo de Garrafa, Jorgito Pérez. Jorgito, qué jugador, Jorgito. Éramos una banda de pibes que jugábamos ahí entre los bloques que habían sobrado de la construcción de las escolleras. ¿Dónde estaban esos? No me acuerdo. Estaban a media cuadra en un terreno baldío frente al taller de Corio. De Corio, tenés razón. Entonces ahí nosotros jugábamos ahí, teníamos el lugar de juego. Mirá qué personaje nombraste, ¿no? Porque por Quique salió Natalio, que Natalio era el Colorado. Claro, claro. Y de Corio vos lo tenía también así como presente por la reparación de heladera. Y bueno, nada, papá trabajó ahí hasta que falleció Garrido. Bueno, después las cosas de la vida fueron a que ese lugar no funcionara como debería funcionar. Un rodrigazo, no me acuerdo cuál de estos líos pasó y priorizaron pagar proveedores y bueno, nada, no pudo seguir la ferretería. Entonces ahí, cerca de los 40 pirulos, mi viejo se reinventa con su compañero de trabajo. Mirá. Y como los dos conocían la cerrajería y la electricidad y demás, abrieron esa cerrajería, ese bolichito muy chiquitito, en la calle Rondó. Y vivió hasta sus últimos días mi viejo ahí, trabajando y viviendo de eso. Dicho sea de paso, eran dos personajes trabajando. Eran dos personajes, en el puerto los conocían como el dúo dinámico. y nada. Bueno, ¿y tu primer laburo fue ahí como dando una mano con el viejo? Mi primer laburo era en verano, en las vacaciones del colegio, iba yo a levantarle los pedidos porque ellos estaban todo el día en la calle haciendo apertura de puertas y todas esas cosas. Trabajaban con la mayoría de las inmobiliarias de Punta Mogotes, entonces era muy dinámico. Y yo ahí estaba en la cerrajería, que al principio tomaba los pedidos, después me enseñaron a hacer llaves y hacía ¿Y aprendiste a hacer llaves, mirá?
Y trabajé ahí unos añitos y en la adolescencia me fui a trabajar como cadete al negocio de ropa que estaba ahí en lo de Víctor, que estábamos en 12 de octubre, casi Bermejo, al lado de Víctor Sport. Víctor Sport, por supuesto. Era la pilcha en ese momento. Sí, claro, porque era... trabajaba las marcas que eran de moda en ese momento y después abren a 2 cuadras, en 12 de octubre, pasando de Edison un poquito, un local exclusivo que representaba a marcas en ese momento muy importantes de ropa que, bueno, eran los exclusivos de esas 2 marcas, ¿viste? Yo me acuerdo de Víctor Sport, vendían Fiorucci, vendían Calvin Klein, creo que vendían Lois. Sí. Creo que sí, que vendían Wrangler. Exacto. Bueno, ya no había que ir al centro, porque antes íbamos al centro, claro, a Roxana. A Roxana a comprar la ropa, lo de Tomás. Claro. Vendíamos todo eso, pero además después, lo bueno fue que agarraron la representación y se abrieron 2 negocios en uno mismo, en la misma entrada, pero eran 2 bloques, y uno era la representación oficial de UFO, que en ese momento era una marca muy conocida, también. Y en la otra parte era la representación oficial de Calvin Klein, que era Calvin Klein para hombres, para mujeres y para niños. Y me fui de encargado a ese lugar. Que era el otro, el nuevo, digamos. Que era el nuevo. Ajá. Y trabajé ahí algunos años como vendedor, muy divertido, trabajar con el hermano de Víctor, que era un personaje. Sí. Y paralelamente iba estudiando y paralelamente después empecé a estudiar para sacar la libreta de embarque. Ajá. Y ahí ya empezó. Y ahí ya empezó mi carrera arriba de los barcos. ¿Y cuando estabas ahí en Víctor Sport, te acordás los negocios que funcionaban en ese momento? Sí, claro. Bueno, me acuerdo en la esquina estaba la panadería Danubio. Uh-huh. Que era una panadería importante, linda. Al lado estaba Jenny Bótola, que vendía, el hermano de Alfonso Bótola, de la óptica, Carlitos, que vendía todo lo que era cassettes, discos y algún equipito chiquito y demás. Y nos copiaba los cassettes cuando no se podía. Por supuesto. Estábamos nosotros, al lado nuestro estaba el Café La Paz. Sí, era un café icónico. De Tomás un café icónico de Bodoriquian. Uh-huh. Y después ya estaba el Cine Normandí. Sí. Estaba el Cafecito Nautilus, que era en principio fue... Cuando lo abrió Chichi Molina. Chichi Molina, no me salía. Claro. Me acuerdo que ella lo tenía y bueno, ya después estaba al lado la joyería Schifini. La tenés y en la esquina en la esquina un local de ropa grande que era ropa para señores más grandes, ropa mucho más formal y demás, que era Simmons. No, Boldrini estaba Boldrini, ahí. Simmons para el lado de Edison, tenés razón. Boldrini, sí, claro, era para gente más grande. Era para gente más grande. Bueno, y después de la vereda de enfrente, bueno, en la esquina tenés estaba el mapa, me encanta que tenés todo el mapa. Había una librería. Claro, la librería Sanz, en Bermejo y 12 de octubre. Al lado no recuerdo bien qué es lo que había, pero estaba después... Funcionó un banco muy chiquito en un momento, al lado de Sanz, por 12 de octubre. Yo no lo tengo, viste, difuso eso, pero después, bueno, estaba la panadería de Julio Callá. Sí. Y en el medio estuvo el Emporio 12 de octubre, donde está el Emporio 12 de octubre, ahora. Exacto, que yo iba de chiquito ahí con mi vieja a comprar las cosas de limpieza para la casa. Sí, y aparte había de todo, era juguetes, era... Y después estaba el Banco Grande, que era una sucursal del Banco... el Banco del Atlántico, sí, al lado del Doria. Sí, el Doria y estaba el banco creo que era del Atlántico, me parece. Que después fue Banco Río. Exacto. Lo fueron como... Pero bueno, tengo el mapa de esa cuadra tatuado. Y después algún café frecuentabas. Pero por supuesto, después teníamos los cafés donde nos juntábamos. Yo estoy tirando porque mucho lo hemos recorrido juntos, pero bueno. Sí. A ver, café icónico. ¿Cuál era el café? Si bueno, este era mi café, si le tenés que contar a tu hija, por ejemplo. El café icónico era la góndola. Sí. Que ahí donde nosotros paramos, que era la góndola, en la galería, al fondo de la galería, que está todavía en 12 de octubre, entre Hacha y Edison, que ahí era un café que tenía 2 partes, ¿no? La planta alta donde era todo el café y la parte de abajo donde tenía
pools y demás, que después, recién a los años, armaron en el último piso de ese edificio, donde hoy funciona el gimnasio. Ahí había los pools, billares y maquinitas electrónicas. Pero en principio funcionaba ahí. Había mesa de ping-pong abajo también en un momento. Sí. Y enfrente había otro café grande, pero ya iban otro grupo de chicos, ¿no? Porque éramos todos del puerto, pero estábamos divididos. Los que íbamos al industrial, que íbamos ahí, y los chicos que más que todo eran del ambiente de las lanchitas y demás, que iban enfrente al, que ya te voy a decir el nombre. Yo de los que me acuerdo te tiro. Si querés lo digo. Sí, decilo. Acuario. Que era pizzería, la café pizzería. y demás. Bueno, eso era, ahí estaba más la onda, decía, de Carlín, de Adrián, de todos los bozos paraban. Ese era el café icónico. Después, con el tiempo, abrieron en la esquina otro cafecito Amadeus. Muy lindo, Amadeus, que ya después nos fuimos mudando a Amadeus. Pero había un cafecito muy icónico, que era muy nuestro, porque no venía mucha gente así de afuera, que llamaba De Niro. Ay, no me acuerdo. Ajá, De Niro estaba donde yo te contaba que estaba la ferretería que laburaba mi viejo ahí, Garrido, a 20 metros. A 20 metros. ¿Qué estaba? ¿Por Figueroa el Corte el café? No, estaba por el Cano. Por el Cano. Uy, mirá, era un cafecito muy chiquitito, que de Daniel era uno de los dueños y otro socio que no me acuerdo cómo se llama. Que tenía un billarcito, un pulsito chiquito y un par de mesitas. ¿Al lado de la estación de servicio? Claro. Sí, y nunca entré, creo, pero sí, que tengo un recuerdo. Pero ahí caíamos nosotros. Una serie de locales que estaban, el resto estaban como medio abandonados. Sí, pero estaba ese cafecito, que ahí caíamos los pibes de ese barrio y demás, ¿no? Que era muy divertido, era muy lindo. Pero bueno, íbamos dando vuelta, ¿viste? Dábamos vuelta por diferentes lugares. Entre todas esas vueltas, en algún momento se cruzaba Juan B. Justo para el centro. Sí. ¿Y para qué se cruzaba? A ver, ¿a dónde ibas o iban? Porque por ahí iban en grupo también. Bueno, nosotros cruzábamos cuando los fines de semana íbamos. A ver, los viernes generalmente íbamos a las fiestas que organizaban en el Club Náutico. Ajá, sí. Y los sábados íbamos a María López, que era el lugar donde nosotros íbamos a bailar. Urquiza y la Costa. Demás. Urquiza y la Costa. Una tía que mata, decía el aviso de la radio. Sí. Íbamos mucho ahí. Que tenía tribunas, ¿te acuerdas? Tenía tribunas. No, era genial, era muy lindo. No sé si había sillones, pero las tribunas me acuerdo. Había unos silloncitos blancos tipo los living que se usan ahora. No me acuerdo ya en ese momento existían ahí adentro con una vista fantástica, espectacular de lo que era la costa de Mar del Plata y esa zona ahí. Que para entrar tenés que subir la escalera. Sí. Era muy lindo. Y lo bueno es que cuando terminábamos ahí la noche de fiesta y demás, nosotros nos volvíamos caminando y parábamos en un cafecito, Piedra Libre, acá frente al San Alberto, donde hoy está Cocó. ¿Qué hay ahora? Cocó, otro café. Otro café, y demás. claro, Pero nosotros paramos ahí, paramos a desayunar ahí y después nos íbamos a dormir. Verdad. Y los domingos a la tarde era religioso ir a tomar el cafecito ahí, porque te servían el cafecito con unos cubanitos de dulce de leche. No, mirá. Entonces, era el lugar ahí de encuentro. Donde como laburabas, estaba la moneda para poder hacer toda la vuelta. Sí, y además, a ver, no estaba tan sectorizado por barrios, porque si bien nosotros éramos de acá, nosotros por ahí estaban los días lindos y demás, y teníamos un grupito que agarrábamos las tablas y nos íbamos a surfear. O íbamos a Waikiki o íbamos a Playa Grande. Entonces, los mismos chicos que se metían al agua con nosotros en Playa Grande, en lo que era el viejo INIDEP y demás, que hoy es biología, después nos encontrábamos en María López y nos encontrábamos ahí, que eran todos chicos de Playa Grande. Entonces era... no había rivalidad, no había rivalidad y demás, compartíamos los mismos gustos por el surf compartíamos el mismo... Los problemas los teníamos en Miramar cuando íbamos a bailar a Miramar. Bueno, sí, pero viste... Allá había problemas porque no lo querían, no sé por qué. Sí, pero... Decían que les íbamos a robar las chicas, porque éramos de Mar del Plata. Pero era muy divertido. Las chicas tenían como más predisposición a charlar con los chicos de Mar del Plata que con los de Miramar. Y sí, yo me imagino, ¿viste? Los chicos de Miramar los verían todos los días y compañeros de la escuela y demás, caíamos nosotros que éramos los distintos. Que éramos gente nueva, que éramos gente diferente. Che, hablando de Miramar, ¿has ido a Pueymayor? Pero sí, vivía en Pueymayor porque en una de esas temporadas, antes de empezar a navegar,
tenía un amigo que era el encargado de un cafecito acá en Mar del Plata, que uno de los dueños era el dueño de Puigmayor. Ah, mira vos. Cafecito era Exeter, que en Opa, principio claro, funcionaba en Alem, donde hoy están los Toldos Viejos. Sí, en Alem en Alem y Almafuerte. Esquina, Y después compraron los chicos a la vuelta sí. una casona vieja. Por Formosa. Uh-huh. La cual ahí me contrataron a mí, fuimos a reciclarla y a meterle mano y demás, y se armó la temporada donde inauguró ese café, que venían en la inauguración para que veas la magnitud de lo que era en ese momento. Habían invitado a los elencos de la gente que trabajaba en el teatro. Mira. En ese momento en Mar del Plata. Entonces nosotros éramos unos chiquitos, pero me acuerdo que vino Susana Romero, vino toda esa gente, todas esas actrices que eran... Sí, eran... Wow, estamos hablando de década del 80. Eran diosas. Claro, eran las chicas de Olmedo. Eran las chicas, todas las chicas de Olmedo. O sea, venían y paraban en ese café y la inauguración se hizo ahí. Era un café muy lindo, que además tenía, en la parte de atrás del café, tenía 2 canchas de pádel. Y yo me puse a trabajar esa temporada en las canchas de pádel. Mira, ¿y las canchas de pádel no se entraba por la vuelta? No, era se mismo entraba, por Formosa. se entraba por ahí por Formosa en una de las puertas que tenían laterales. Con otro que estaba como a otra cuadra, o a 2 cuadras. Que me acuerdo que en ese momento eran habitués de venir a jugar al pádel, donde yo estaba ahí de encargado de las canchas, personajes como Berugo Carámbula, el Facha Martel, todos esos tipos que para nosotros eran unos personajes icónicos. De verlos en la tele. Que los veías en la tele, pero lo rico de esto era que venían a jugar al pádel, después se quedaban tomando algo, se quedaban charlando con nosotros, o después a la noche se venían al cafecito, y yo laburaba ahí en las canchas de pádel, pero después a la noche estaba en el café haciendo relaciones públicas de joda. Y eran personajes. Café que después con el tiempo se transformó en Bicaine. Claro. Bueno, uno de los dueños de ese café era el dueño de Puigmayor. Puigmayor era un boliche tipo un castillo en la zona de los acantilados. Una casona vieja con pileta y tenía demás. Una pileta, claro, es verdad. En la zona de acantilados, ahí muy cerquita de la playa. Que en invierno la pileta no se usaba. Y mirá, hoy no se podría hacer, pero digo, el tema era, tomabas un trago y después tiraba el vaso en la pileta, pero no para que se rompiera, para que quedaran flotando. Y eran las 4 o 5 de la mañana, estaba toda la pileta llena de vasos. Y en verano alguno caía a la pileta, seguro. Sí. Pero me hiciste acordar de Puigmayor, porque obviamente Federico, que era uno de los que hice muy buena onda con uno de los dueños, íbamos de garrón, no pagábamos la entrada, por supuesto. ¿Y en qué ibas? Allá, y bueno, en moto, en auto de algún amigo, en el 221, en lo que teníamos en ese momento para ir. Pero lo bueno que ahí tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, cosas muy lindas que me hiciste recordar. La primera vez que vi ahí a los Abuelos de la Nada, la primera vez que vi ahí a Virus. Yo ahí vi no vi a Sumo, lo vi a Luca Prodan como solista, no sé con quién más tocaba. Sí. Bueno, todos esos, justo se dio que en la época del 80, viste el auge de la música nacional. Y venían a tocar ahí. ¿Eras de ir a los recitales? Sí. ¿Al Domo ha sido Superdomo? Sí, por supuesto. Sí, claro, me los he ido a ver a todos. Mirá. Al Domo y a Fuerte Apache, ahí cerca de la casa de mi vieja. Te iba a llevar por ahí, por Fuerte pero Apache. Lo rico de Puigmayor era que tocaban, no había un escenario, era un escenario improvisado y nosotros estábamos sentados en el piso mirándolo a estaba muy bueno, 3 metros del cantante. Tengo la imagen como que detrás de los que cantaban estaba el ventanal que daba la pileta. Claro, exactamente. Así se hacía. Me acuerdo, mira, siempre tengo un recuerdo muy loco, ¿no? Lo veo a Miguel Abuelo en ese momento, que estaba cantando ahí cerquita de donde estábamos nosotros, que tenía puesto, era como una calza con remera incluida, sí, tiene un nombre esto, las chicas era como un enterito así musculosa con una calza de saquera, una pierna blanca, la otra negra y opuesto la parte de arriba. Mirá. Que ver a un tipo, a un varón puesto con una calza, una cosa de eso era una locura. Sí, y el tipo con eso puesto me quedó siempre grabado. Y me pasa algo muy particular. Yo generalmente una vez cada año y medio, cada 2 años me voy y me doy una vueltita
a pasarme unos días con Hernán Román, con Javier Román, Hernán Javier se llaman, Ajá. ET que le decíamos, que vive en Palma de Mallorca. Ah, mira. Entonces, cada vez que puedo, me tomo una semanita por donde yo esté para irme Mirá qué lindo. una semanita a encontrarme con un amigo entrañable. Y el Puig Mayor es uno de las... Viene ahí en las charlas, viene. No, pero aparte el Puig Mayor es uno de las zonas, uno de los picos que hay en Palma de Mallorca. Ah, mirá. Y cada vez que vamos nos acordamos de eso. Ah, no sabía. Sí. De ahí viene el Sí, nombre. que en realidad tampoco es Puig, sino es Puig, según me contaron ellos, que es el pico mayor, Porque hablan el en mallorquín, mallorquín, claro. y demás, que siempre viene esto a la charla, ¿no? Qué lindo. Y si tenés que traer un momento de todos esos, es difícil. Pero decís, bueno, este momento me marcó para felicidad. Decís, wow, qué bueno esto que pasó. A ver, es muy difícil traer un momento puntual, te voy a ser totalmente honesto. Sí me traigo esa época, una época en la cual fuimos muy felices con poco, no necesitábamos mucho para ser felices. Y éramos felices de verdad, disfrutábamos las cosas de verdad, en una forma muy sana, muy linda, donde la amistad era un culto, donde el amigo era un hermano, donde nos jurábamos ser amigos por el resto de la vida. Y en muchos casos puntualmente así sigue siendo, ¿eh? Tengo amigos que desde esa época que los conservo. Entonces es muy difícil, algo muy puntual, pero sí esa época, ¿no? Realmente... ¿Y alguna travesura de pibe, adolescente? Porque alguna te habrá mandado, unos pibes del barrio, no sé. Pero es que travesuras... Igual las travesuras que hacíamos nosotros... Sí, pero vivíamos haciendo travesuras. Vivíamos haciendo travesuras. No sé, nosotros, por ejemplo, con Guille Valicenti le tirábamos caracoles a los colectivos. No sé. Esa era la gracia nuestra, con 7, 8, 10 años, no sé. O sea, eran cosas como muy inocentes también. Sí, no, nosotros, a ver, no hacíamos, piedras, caracoles. No, hacíamos algunas travesuras, ¿viste? Para contarte una sola de ellas. Algunos de los chicos, en algún momento, habían ido a estos cafecitos que había sobre 12 de octubre, casi la costa. Ajá. Para no hilar con mucha profundidad, donde la dueña se llamaba Margarita. Bueno, que hoy está tan... Claro, entonces no les ha ido bien, los habían sacado medio mal de ahí y no sé si hasta no le habían sacado algo de dinero, no sé qué. Y vinieron muy mal a contarnos lo que les había pasado esa noche. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta noche vamos todos y ahí van a ver quiénes somos nosotros, qué esto, qué el otro. Y así fue. ¿Se fueron a plantar con Margarita de Tulio? Claro, fuimos y nos plantamos, y no solamente nos plantamos, sino que nos plantamos y le hicimos alguna cuestión ahí dentro de... ¿Estará eso en la serie incluido? No creo. No creo, le hicimos alguna cuestión ahí, le tiramos un par de macetas, le hicimos... unos locos. Sí, fuimos ahí, le gritamos y esto y el otro, bueno. Temblaría, Marga. Por supuesto que nos sacaron en el aire y nos fuimos corriendo, por supuesto, como todos los chicos, ¿no? Y en determinado momento nos agarraron la gente que le hacía la seguridad ahí, ¿no? Que eran policías de acá del barrio, sí. de la comisaría todos, de la tercera. Entonces nos aconsejaron muy bien, ¿no? Nos dijeron, chicos, a ver, estas cosas acá no, sabemos quiénes son pibes de acá, déjense de hinchar, no fueron esa la palabra, pero acá no se les ocurra venir, tienen suerte que nos dimos cuenta que son chicos y que están haciendo una travesura, una boludez. Pero me acuerdo que la podríamos haber sacado bastante cara y la sacamos muy barata. Sí, si no, no estaría acá contando. No, por supuesto, éramos, inocentes en ese sentido, ¿viste? Ale, vamos a hacer una pausa, siempre dividimos el programa en dos, como para que aquel que está con el café, igual viste que esto tiene la posibilidad de poner pausa y seguir, pero bueno, nosotros hacemos una pausa para seguir charlando sobre estas cosas de nuestro barrio, del barrio del Puerto. Claro que sí. Ya venimos, estamos con Alejandro Elate, que ya se habrán dado cuenta nos está llevando a buen puerto. Segunda parte de esta charla, porque no es una nota, no es una entrevista, es una charla
con gente amiga, con gente que, no digo sin querer, porque el destino quiere que sea así, porque empezamos a concatenar. Estamos charlando con Alejandro Late, que tiene desde hace muchos años su actividad en el INIDEP, que ha trabajado en la pesca como activo tripulante. Digo, ¿cómo empezamos a concatenar y a atar? Entre los invitados que han estado, estuvo Jorge Frías, que lo conoces y de toda una vida. Además, por ahí hasta interrelacionan con la actividad de él y con la actividad tuya. Estuvo José Canale, que tal vez con José no tuviste un contacto muy directo, pero bueno, nada, con su familia o con sus hijos, sí. Pero sabés de quién te hablo. Te hablo del Flaco Lareu, del utilero Aldo Civi. Te hablo de Manija Mústico, de Quique de Rosa, que lo nombraste en el comienzo de la charla. El Turco Amado, el turco capitán de buque, pero bueno, ahora retirado. Todo se relaciona en el puerto. Sí, a ver, nos relacionamos todos, como me decías, haciendo un raconto. Con Jorge nos conocemos de chiquito, de adolescente, ¿no? De 13, 14 años. Aparte vivían bastante cerca en un momento. Sí, hemos compartido muchos espacios juntos. Con Quique también, Quique de Rosa también, compartíamos cosas juntos de chicos. Bueno, los Canales, sí, tengo relación, por ahí no tan estrecha como con Frías y con Quique, pero con el Turco Amado también, con Manija Mústico. ¿Lo has visto en algún partido? Pero sí, no, pero aparte, a ver... ha sido la cancha de softbolero. Sí, claro, sí, pero bueno, y además... me nombraste un montón. Muchos de ellos son colegas míos, somos todos capitanes de pesca. Claro. Entonces, sí, más allá de conocernos de chicos, de haber pasado por algunos lugares juntos y compartido juntos espacios y demás, también compartimos el mar, también compartimos las comunicaciones radiales, también compartimos el trabajo, el intercambio de experiencias. Colegas profesionales del mismo sector. Decías que, bueno, en un momento se te dio por sacar la libreta de embarque. ¿Qué o quién te motivó a sacar la libreta? A ver, estaba en una disyuntiva, era o iba a la universidad o iba a trabajar. La cuenta que saqué. A pesar que trabajabas, hacías algún laburito con tu viejo, pero bueno, después también. A ver, la idea de un ascenso social, ¿no? De querer poder tener progresar económicamente. Progresar económicamente, tener mi casa, tener el auto que quería, poder tener mi dinero. Obviamente, como empleado en ese momento era un valor y navegando era otro totalmente superior. Saqué una mala cuenta en ese momento que si iba a la universidad tenía que perder 6 años donde iba a seguir seco o si me embarcaba iba a tener plata en el instante. Y como la mayoría de la gente conocida mía y demás embarcaba, decidí embarcarme. Y a los 18 años empecé por primera vez a navegar. Y claro, cuando empecé a navegar me di cuenta de que... ¿La primera salida? En el 86. ¿Y en qué fue? En el Fernando B, en un fresquero que era gigante de Mar Azul. Mirá. Como aprendiz de marinero. Aprendiz de marinero. ¿Y qué hacía el aprendiz de marinero? Y el aprendiz de marinero básicamente hacía el trabajo que hacía el marinero, obviamente sin oficio, sin conocerlo, te mandaban tráeme esto, tráeme lo otro, o juntá el pescado así, o hace esto y demás, eras un aprendiz. Rápidamente me formé como marinero, hacía los relevos ahí en Mar Azul y después me fui a trabajar a otra empresa, a un barco costero. Temas que trabajaba en un barco costero, se pesca de día y de noche, y en toda época del año, o sea, viento, lluvia, frío, verano, ¿te acordás invierno. ¿Qué barco era? Sí, era el Centauro, pero no el Centauro. No el 2000. No el 2000, el Centauro, un ex atunero. Ahora, cuando yo estaba arriba de ese barco, me dije a mí mismo, a ver, si voy a trabajar de esto, no quiero estar acá en la cubierta mojándome, quiero ser el capitán. Y había que formarse para eso. Y había que formarse, entonces apuré mis singladuras y ahí antes de los 20 años me anoté en la escuela de pesca y pude entrar. Así que hice creo que 89, 90 con Quique de Rosa, entre otros, en la escuela.
Así que hicimos patrón de pesca costera y nos dieron la posibilidad de que si nosotros teníamos buenas notas, hacíamos orden de mérito, nos dejaban hacer patrón de pesca de segunda, que sería hoy lo que es un piloto. Claro, un piloto de pesca. Así que nada, nos pusimos las pilas, hicimos buena, no tuvimos que hacer singladura, entonces en 2 años salimos como patrón de pesca de segunda. Y ya ahí empecé a trabajar de oficial en los barcos. Y después junté las singladuras, hice patrón de pesca de primera. Cuando estaba haciendo patrón de pesca de primera, cambia el Refocapem y aparecieron los pilotos de pesca de primera. Fui, rendí libre, piloto de pesca de primera. Y después hice, por el 2000, hice capitán de pesca, porque para mí era una... Si bien no la necesitaba, porque con piloto de pesca de primera me sobraba, para mí quería llegar al tope de gama. Está bien, al grado máximo. Sí, muy bien. Y ya para cuando lo hice ya tenía chicos, ya, pero bueno, nada. Y así fue que me convertí como capitán de pesca. Siguiendo con el laburo, el primer laburo que te pagaron un sueldo, ¿fue en Víctor Sport? A ver, mi viejo me pagó un sueldo, pero el primer laburo que me pagaron un sueldo... Yo lo que quiero saber, ¿qué hiciste con esa guita? Si te acordás qué hiciste con ese primer sueldo. Mira, casualmente hace unos días atrás, no me acuerdo por qué, estábamos hablando de este tema. Yo no recuerdo qué fue lo que hice con los primeros sueldos cuando trabajaba ahí en la Casa Ropa. Recuerdo que fue lo que hice con el primer sueldo que cobré en un pesquero. Ajá. En el Fernando B y demás. ¿Qué hiciste? Que para mí era una cantidad de plata que no sé si la ganaba en medio año o en un año de trabajo en tierra. Ajá. Nada, fui corriendo a comprarme ropa. Me compré una campera de jean marca Levi's con corderito que aún hoy la sigo conservando. No. Sí. ¿Y por qué la conservo? Debe hacer 30 años, 40 años que no me la pruebo. La conservo porque creo que es el icono de lo que pude hacer con el primer esfuerzo grande. Bueno. La tengo en casa, la tengo colgada en uno de los placares como una reliquia. Me compré eso y después me fui a Oshkosh en el centro, me acuerdo que era la marca de moda, guarda. Y me compré 2 buzos. Pero estabas dulce, me compré 2 buzos, me compré pantalones, me compré cantidad de cosas. Pues aparte compré una pilcha de Oshkosh. No, pero era lo que pasa, Gustavo, que era una cantidad de dinero que a mí me hubiese costado muchos meses, no me acuerdo si fue un año, pero mínimo 6 meses de trabajo, y yo lo cobré todo junto por una semana de trabajo, por un viaje. Y un cafecito ahí en el asado también, seguramente. Si ibas a Oshkosh. Sí, claro, cruzaba el asado. Ahora el asado tenían la barra, daba la galería y la barra café ahí. Sí. ¿Y comprabas pilcha ahí en la galería asado o no? Sí, claro, compraba ropa en Alamoana. No te olvides que yo vivía con la tablita de surf debajo del brazo, entonces toda mi ropa era en Alamoana. Alamoana se reinventó, está en Juan B. Justo y está en Marcelo Tedeblero, no sé, en otro lugar no, pero aparte tiene un negocio grande si mal no recuerdo, que es de Alamoana también, en Güemes. Ah, mira, por ahí he pasado Güemes y Alberti. Mira, no, entonces a veces ahí ando por ahí. Frente al café. No, Güemes y Alberti no. Güemes en diagonal a donde está el café de Habana. Ajá, ahí por Rawson. Creo que es Rawson. Yo a veces ando por ahí, miro alguna pilcha y me espanto, pero bueno. Pero me acuerdo que bueno, eso. Me gasté la plata en eso. En eso, y eras feliz. Y ya con esa pilcha, ya pasada la etapa de Exeter, de Puy Mayor, ¿se iba a algún boliche o ya no? Pero siempre, siempre. ¿A qué boliche se iba? Además Sobremonte, por ejemplo, era un lugar donde era muy habitué yo de Sobremonte, chocolate. Iba por época, viste, una época de chocolate, después te ibas a Sobremonte, hacías la previa en algunos cafecitos, como en Ramona, también. Como en Plaza View. Y de ahí arrancabas al boliche. Y a veces a la vuelta también se iba a algún lugar, se iba siempre, de desayuno. De desayuno siempre caía en algún lugar, siempre trasnochado, ¿no? Siempre caíamos. Lorena en Independencia, casi Belgrano. Sí, a ver, había Les Amis, me acuerdo, que ahí paraban los más grandes, entonces nosotros queríamos ir ahí. Sí, Les Amis. Y si no, de última siempre teníamos algún bolichito en la vieja estación automotora de micros, que estaban abiertos las 24 horas. Sí, entonces, por ahí caíamos ahí a comer una milanesa a las 7 de la mañana. Sí. Decir, bueno,
Era muy... y hemos sobrevivido. No, y sobrevivíamos a todas esas cosas. Pero nada, todo lo que era lo que uno ganaba en ese momento en dinero, él lo invertía en sana diversión, lo invertíamos en eso, en la ropa, en el boliche, en el café, en la cena, en tomar algo, en todo eso. Hablabas de la moto, ¿sí? De la moto que ibas a la escuela en la moto. ¿Quién te compró esa moto? ¿La compraste vos o te Me la compré yo. Mirá. No, me la compré yo. Mi viejo se negaba y mi vieja a que yo tenga una moto. Entonces, nada, laburé, me esforcé, compré una más chiquita, después la vendí, compré otra, después la vendí, compré esta que había que repararla y demás, la reparé, me llevó un montón de tiempo, conseguí repuestos, pero la moto la tuve, pero con mucho esfuerzo. Mirá. ¿Y el primer auto? Y el primer auto, bueno, después de algunos acontecimientos desafortunados en casa con mi madre, porque yo caía contento en la moto, un poquito más que alegre, entonces un día me secuestró la llave y me dijo: no andas más en moto porque te vas a matar. Entonces, o sea, cuando hablaba de alegre, decía que claro, no sería un buen ejemplo para nadie, pero había tomado alguna cervecita. Algún champancito, alguna cosita de esas. Entonces, nada, vendí la moto y me compré un Volkswagen, un Fusca, un escarabajo color blanco. Sí. Y tenía un escarabajo. Sí, que tenía motor trasero sí, y metía un ruido. Sí. Pero eso fue previo a navegar, ¿eh? Eso fue previo a que yo navegase. Y después, ya con eso, ya te movilizabas en cualquier parte. Sí, ya con de la eso, ciudad. y después lo cambié por un Jeep, y tenía un Jeep Unica cortito, muy lindo, lo hice a nuevo, y ya después, ya después cuando pude tener otra soltura y demás, ahí me compré un auto. Un auto de verdad. Un auto de verdad, como todo muchacho en ese momento que podía acceder a poder comprarse alguna cosita por el esfuerzo de su trabajo. Entonces, ¿dónde te la gastabas? Te la gastabas en auto y te la gastabas en ropa y en salida y en disfrutar la vida. ¿Y cuando se rompía el auto, porque siempre alguna cosa se rompía, ¿dónde lo llevabas? ¿A quién? ¿Algún amigo? ¿Cualquiera? Se lo llevaba a un amigo de mi viejo, al Negro Manca, que tenía un tallercito acá me suena... Juramento y de 12 de octubre, media cuadra para el lado de Juan B. Justo. Sí, Oasis se llamaba el taller. Ajá. Y como era amigo de mi viejo, conocido y demás, le atendía los autos a mi viejo, yo se lo llevaba al Negro para que me lo vea. Sí, porque siempre alguna cosa surge, ¿no? Sí, más que todo con los anteriores, ¿viste? Con los autos que yo, ¿viste? Con el Jeep, con el Fusca, ¿viste? Que no comprábamos autos de los museos, ¿viste? Comprábamos lo que podíamos, podíamos y tratábamos de tenerlo lo más enterito posible. Sí, y cuando eras pibito ahí en Bermejo y Vértiz, ¿sí? Sí. Entre Vértiz y Azopardo, ¿te mandaban a hacer las compras, al almacén? Sí, claro. ¿Y a dónde ibas a comprar? Era normal. Mirá, los negocios en ese momento que nosotros teníamos ahí estaban sobre Edison. Claro. Entonces, me acuerdo que tenía una bicicleta, una multiuso, con un canastito atrás, ¿viste? Con ese portaequipaje, y ahí mi vieja me mandaba a comprar el pan, me mandaba a comprar a lo mejor a una verdulería que había ahí también por Edison, alguna fruta, alguna verdura. Había un almacén que se llamaba 25 de Mayo, que estaba en la 29 y Pescadores. 29 en una esquina, Pescadores. Ajá. Ahí que eran los dueños y los hijos que eran un poquito mayores que yo, era un colorado y una coloradita y una pelirroja que era la hermana. Y el almacén era ir a la 25 de mayo. 25 de mayo. Entonces mi vieja me decía, tenés que ir a la 25 de mayo, no era tenés que ir a la 25 de mayo a comprarme un paquete de harina, un aceite y demás. Y te iba con la bici. Por supuesto. O me iba, si no, para el lado de Edison a comprarle el pan a Pepina. Ay, no me acuerdo dónde estaba. Estaba en Edison y Azopardo, ahí a 20 metros, ahí para el lado de la 39. Y en la esquina estaba la verdulería y frutería de Antoñito. Ajá, de Antonio de Senatiempo, ¿no? Claro. Ah, mira. Claro. Mira vos. Claro. Estaba el papá, José, con la mamá. Y estaba Tony y Rafa, el hermano, que estaban ahí.
Eran chiquitos, eran pibes que jugaban a la pelota, que Sí. en el fondo de la verdulería de ellos había un terreno sí, grande vamos, que sí, salía verdad, inclusive sí. a la otra Sopardo, claro, y ahí claro, teníamos claro. hecha una canchita que era la canchita Había. chica, ¿no? Iba Ale Lucero también. Claro, obvio, Cabezón Lucero, sí. íbamos todos ahí. Ahí teníamos la canchita chica. Y la canchita grande estaba por Azopardo y Pescadores, que era toda una manzana casi. Sí, es verdad. Había... Que me acuerdo que era una cancha grande. Sí, Era toda sí, una sí. manzana. Que me acuerdo que había unos chicos que vivían ahí enfrente, Chacha y Tito, dos mayores que nosotros, que el papá trabajaba en obras públicas. Entonces nos había conseguido palos de luz viejos. Para hacer los arcos. Que hicimos los arcos, que el viejo lo cortó a 45, son unos arcos perfectos, y después nosotros con los que eran hijos o nietos de pescadores habíamos conseguido las redes y le habíamos hecho las redes, habíamos marcado la cancha, teníamos una cancha espectacular. ¿Cuánto amor, no? Pero porque sí. no era solo para sus hijos, sino era para todos los pibes Pero del sí, barrio. y éramos todos los pibes del barrio, inclusive, bueno, vos fíjate una zona bastante amplia, porque venían desde la parte de norte, no sé, Gustavito Burgos, Claudio Todisco, Alejandro... Tenemos que traerlo a Claudio. Sí, claro, Alejandro Lucero. También. Y de la parte de abajo venían los hermanos Acheta, Marcelito, Claro, Marcelo, sí. Cacho, Alejandro... Bayer, Daniel, sí. Bueno, un montón de Sí, chicos. no, O sea que nos sí. juntamos ahí todos. ¿viste? El otro día hablamos acá mismo con Quique Rosa, uno dice el otro día y nada, cuando en YouTube Claro. lo buscas, se puede buscar, se puede rebobinar. Sí. Y hablamos con Quique justamente de eso, que por ahí nos movíamos, los más chicos o los más grandes, íbamos a jugar la pelota a cualquier lado, no había problema. Sí, Estaba, sí, no había quilombo. estaba como ¿viste? Era- muy bueno. Ahora que dije rebobinar, alquilabas películas, me imagino. Pero por supuesto. ¿Para tu casa alquilabas o para el barco? Primero alquilaba para casa, cuando recién salió En lo de la Alfonso videocasetera, en lo de Alfonso. Alfonso, por supuesto. Teníamos la cuenta ahí en lo de Alfonso y los fines de semana teníamos un ritual con un grupo de amigos, ¿no? Nos alquilábamos una o dos películas, nos veíamos una o dos películas y después salíamos. Sí, era muy... Y cuando nos pusimos de noviecito con alguna chica y demás, venían las chicas a mirar las películas con nosotros y demás, y después arrancábamos, salíamos, o a veces nos trasnochábamos mirando 2 o 3 películas, ¿viste? ¿Y con quién te pusiste de novio? De novio, mirá. No digo que haga, no enumeres, quiero que quede bien, te estoy tirando. pero por supuesto, novia mía legal, formal, mi actual señora, Graciela Muñoz. ¿De hace? Y desde que yo 50 tenía... años, un poquito menos. 18 años, Mirá. mamá de Julieta y de Nico, bueno, vos conocés a mis hijos. Se nos fue casi una hora. Qué bueno. Te voy a pedir que, mirando a esta primera cámara, Sí. que le hables a tu señora, que le hables a tus hijos, que les digas algo, lo que te salga en este instante del corazón, lo que vos quieras. Contáselos ahí. A ver, yo lo que tengo para decir, más que todo, es para agradecer. Agradecer a la compañera, los hijos que tengo y a la vida, a la familia que me formó así, como la familia que la formó a ella. Y gracias, gracias. Creo que con esto lo resumo todo. Nosotros también te decimos gracias. Ale, un gustazo. Igualmente. Venís también en el listado de gente que necesitamos segundas o terceras partes para seguir charlando. Pero sí, cómo porque no. con todos nos ha pasado lo mismo y nos da mucho gusto. Te agradezco muchísimo, Gustavo. Gracias por la presencia. Un gustazo. Alejandro Later, no hablamos del INIDEP, otro día hablaremos del INIDEP, o bueno, en la diaria con Zarpamos siempre hay lugar para eso, pero la idea era esto, era hacer una charla intimista con un muchacho que nació, que vivió toda su vida en el puerto y que nos traiga recuerdos. Algunos lindos, otros por ahí más emotivos, pero bueno, en definitiva es eso, es que nos lleven de la mano, del brazo, abrazados como gusten, que nos lleven a buen puerto. Será hasta la próxima. Gracias.